Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hablar sobre libertad en la lección de esta semana. Aquí en mis manos tengo estas cadenas que simbolizan esclavitud, sufrimiento, vicios, etc. Y cuando estas cadenas caen finalmente de las manos de cada uno de nosotros por la gracia de Dios, entonces podemos decir que estamos libres. ¿Libres de qué? Ese será el tema de la lección número 11, que tiene como título Libertad en Cristo. Vamos a dividir nuestra lección en dos partes. En primer lugar, nosotros hablaremos sobre la amenaza legalista que está en contra de la libertad, de Gálatas 5, 1 al 6, y hablaremos sobre los falsos maestros, de Gálatas 5, 7 al 12. Y las aplicaciones serán los últimos versículos. Vamos entonces al primer asunto: amenaza legalista que está en contra de la libertad. El apasionado clamor de Pablo, así podemos decir, se resume en el versículo número 1, cuando él dice que para libertad es que Cristo nos ha liberado. Pablo derrama su corazón, sus sentimientos, como si fuese la última oportunidad que él tenía para poder conquistar el corazón de sus hermanos. El problema es que algunos de sus conversos gálatas habían sido conducidos a aceptar la circuncisión y también la ley judía como algo importante para llegar a ser justos delante de Dios. El punto crucial de la crisis era la circuncisión. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 1, que los judaizantes más o menos decían así: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínense, tremenda afirmación. Y entonces es claro que Pablo no quería ceder un centímetro a esa teología. Y entonces él propone 4 puntos en Gálatas 5, 2 al 4. El primer asunto está en el versículo número 2, que dice: si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Porque Cristo pasa a ser un segundo lugar. En segundo lugar, todo hombre que se deja circuncidar está obligado a guardar toda la ley, legalismo, versículo 3. En tercer lugar, de Cristo dice, ustedes se desligan y entonces ustedes procuran justificarse a sí mismos por la ley. Esto es salvación por nuestra cuenta. Y en cuarto lugar, entonces él termina diciendo que salen de la gracia de Dios. En todo esto, Pablo reconoce que este tema no es un asunto trivial, así simple. Para él eran dos caminos diferentes, opuestos, como si fuesen dos religiones enteramente diferentes. Por eso él da este gran énfasis para diferenciar un camino del otro. Por otro lado, Pablo también revela dos cosas acerca de quien acepta el Evangelio, como un asunto positivo de estas lecciones. Él dice que ellos aguardan la esperanza de justicia. Amén por esto. Está en el versículo 5. Y el otro asunto es que la fe de una persona salva siempre ella podrá actuar con amor. No es un asunto ocioso, es un asunto activo. Ahora, el segundo asunto: falsos maestros, de Gálatas 5, 7 al 12. Ahora Pablo se distancia un poco de su discusión de los creyentes gálatas para concentrarse en los falsos maestros. Él pregunta en el versículo 7 y dice: ¿quiénes son ellos? Y en el versículo 8, entonces él asegura: no son Dios. Claro que no. Y en el versículo 9, entonces él menciona que ellos enseñan cosas que al final son como fermento, que leuda toda la masa, que malogra todo. Por eso él tenía tanto cuidado. Pero Pablo también afirma tener mucha confianza en que los gálatas permanecerán firmes en el evangelio que él había predicado. ¿Por qué? Porque el evangelio que él predicó no era un evangelio que dependía de la ley, sino de Jesús. Porque cuando el hombre reconoce que no ha sido salvo por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, entonces se torna un hombre o una mujer dependiente. Gracias a Dios. En el Calvario no hay lugar para el orgullo humano. Realmente nada nosotros podemos acrecentar a la cruz, porque allí es
un acto suficiente para nosotros. Al final Pablo expone y explota por los judaizantes, porque ellos enseñaban la circuncisión. Entonces él dice, entonces la lógica es que naturalmente todo esto concluya en la mutilación, en la castración. La mutilación o castración era una práctica muy común entre los sacerdotes cibeles, que eran de ahí, un pueblo vecino de Frigia, que tenían estas costumbres. Y entonces ellos estaban entendiendo lo que Pablo estaba hablando. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En los primeros 4 capítulos Pablo argumentó una teología y una teoría compleja, pero en el último capítulo y medio Pablo presenta algunas implicaciones para la vida diaria. En primer lugar, la libertad que Pablo presenta no es una libertad absoluta, no es una libertad para pecar, y sí una libertad del pecado. Amén por eso. En segundo lugar, libres en relación al legalismo, pero atados en relación al amor. No están libres de la ley, sino una nueva relación con la ley. Y ya no se ve a la ley como una escalera para llegar al cielo, y sí como una oportunidad de amar a Dios y también al prójimo. Y finalmente, lo opuesto de la carne es el amor. Y amar significa servir a los demás. La fe y el amor siempre estarán unidos. Quiero terminar diciéndoles que el grande conflicto y el grande desafío de vivir el amor por medio de la fe, entonces nos colocan en práctica y en concordancia con las amonestaciones de Pablo en el versículo 13 y el 15, cuando él menciona que el amor genuino por los demás y la relación diaria y personal con Dios nos torna personas diferentes, y que podemos ser el reflejo del carácter de Dios en los demás. Tal vez el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un principio fundamental, y esto no lo haremos sino por la gracia de Dios. Cuanto más Dios se acerque a nosotros y nosotros abramos más el corazón, Dios ejecutará su ley y nos ayudará a caminar los caminos de Dios, y nos dará amor genuino por los demás, por la palabra, por los mandamientos y por Él mismo. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios nos guíe cada día. Recuerda, no debemos abandonar el camino, sino Dios nos va a mantener en el camino de la verdad, de la obediencia, pero principalmente el amor a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos en este estudio. Ayúdanos a amarte mucho y amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.